y yo os haré descansar. Ese es el texto que me gustaría que lo aprendiera de memoria, porque así te va a ayudar a poder superar todos los problemas que podamos tener en esta vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero en Juan, que hemos leído, y ese es un texto que voy a hacer énfasis en esta mañana, porque esta mañana yo quiero hablar de tres cosas. Una, de la verdad eterna, de la verdad temporal, presente, la que vivimos cada uno de nosotros. En segundo lugar, de una reflexión de lo que es la vida, no solamente el tiempo presente, sino desde que nacemos, cuando conocemos a Dios, cuando partimos para estar con Dios y la eternidad. Y en tercer lugar, quiero hablar de una petición. Como capellán evangélico del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, necesitamos que nos podáis cubrir en una petición muy específica, ya que cada día pues tocamos con muchos enfermos. Y cuando uno está enfermo, cuando uno está débil, cuando uno está decaído, pues realmente puede llegar a la desesperación o puede encontrar la paz de Dios, la paz de Dios. Por eso yo siempre tengo ese texto en mi mente desde que me convertí. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dejó su palabra escrita. Nosotros como creyentes, como amigos de Jesús y como obedientes a la palabra que nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas hablan de Él, nosotros debemos de conocer la palabra de Dios, debemos de leerla. La palabra de Dios está en los 4 evangelios, pero también es el Antiguo Testamento y también la historia de la Iglesia, también las cartas de los apóstoles, también el libro de Apocalipsis, es decir, los 66 libros de las Escrituras contiene o está la palabra de Dios. En este ministerio que te estaba hablando del hospital, pues podemos escuchar muchas frases, y unas de ellas, por ejemplo, quiero vivir, tengo mucha ilusión, tengo muchos planes y no me quiero morir. No se contempla que la muerte se acerca silenciosamente a la persona. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros eternidad en nuestros corazones. Incluso un día antes o hora antes que nos va a visitar la muerte, nosotros estamos llenos de ilusión por hacer cosas, incluso por servir a Dios. Pero nos sorprende o puede sorprender a la persona a la muerte. Se puede escuchar frases, quiero morirme, no quiero vivir más. Estoy sufriendo mucho, Señor, sáname. Estoy atormentado, no quiero vivir. Incluso quiero quitarme la vida, pero tengo mucho miedo porque me espera el infierno si me quito la vida. ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? Si supiera todas las frases que nosotros escuchamos cuando estamos en el hospital, atendiendo a creyentes y a no creyentes, porque son momentos de desesperación. Me acuerdo de un hombre joven con 2 hijos, una mujer y un cáncer terminal, y este hombre no se quería morir, porque ¿qué hago? Yo ya estoy en la flor de mi vida, creo que eran 40 y tantos, 50 años más o menos aproximadamente, no quería morirse. Y tengo 2 hijos, los tengo que criar, tengo mi mujer, y ahí, otra mujer también, familia mía, y es que yo no me puedo morir, porque es que tengo a mi marido con Alzheimer, y ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a atender? Podía llenar de frases de desesperación toda la mañana, pero no estamos aquí en este caso para compartir todas esas frases, es para que toméis conciencia realmente que el ser humano estamos tan limitados, y qué respuesta puede dar una persona a tal sufrimiento, a tal desesperación. En el alma, en el ser del ser humano no hay respuesta ninguna, no hay respuesta. Y mira lo que decía el salmista en el Salmo 13, Señor, ¿hasta cuándo vas a olvidarme para siempre? ¿Cuánto tiempo más me va a ignorar? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena?
¿Cuánto tiempo más mis enemigos serán más fuertes que yo? Señor, Dios mío, mírame, respóndeme, haz que recobre mi fuerza, que no duerma yo en el sueño de la muerte. Respóndeme, de lo contrario mis enemigos pensarán que han triunfado, se alegrarán de haberme derrotado. Yo confío en ti, en tu fiel amor. Rescátame para que pueda alabar tu salvación, adorar tu nombre, porque tú has sido bueno conmigo. El salmista se encontraba en tales circunstancias. El salmista está hablando del rey David, un hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Un hombre cercano a Dios, no era perfecto, ya sabemos que no fue perfecto, pero un hombre que conocía la voluntad de Dios, que andaba en los caminos de Dios y que procuraba obedecerle en todo lo que podía. Seres humanos somos y cometemos falta, pero este hombre pasó por esas circunstancias. Si David pasó por ahí, nosotros también podemos pasar por tales circunstancias. Lo veo cada día lo escucho, lo siento, lo vivo, lo he padecido también en mis propias carnes y lo sigo padeciendo, escuchando desesperación cada día. Pero qué bueno, ¿no?, que tener esa palabra, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. La palabra de Dios es nuestra guía y en ella debemos de acudir en todos los momentos, incluso cuando estemos desesperados, cuando estemos turbados, porque ahí cuanto más lo necesitamos. Mientras que estemos de fiesta no nos acordamos, pero cuando viene la aflicción, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la desesperación, es cuando podemos acudir a la palabra del Señor. Dios responde de tres formas, y esto es muy importante porque ¿qué decir a la persona que está desesperada? ¿Qué decir a la persona que no se quiere morir y que le quedan horas de vida? ¿Qué decir a aquel que está negando a Dios y que no tiene solución? Hay que saber tres cosas: que Dios responde de tres maneras, y la palabra de Dios es la que nos da luz para que podamos tener respuesta a tales circunstancias que nos podamos encontrar. La primera es que podemos encontrar un no de Dios. Oramos a Dios y Dios nos dice no, pero nos dice bástate mi gracia. Y esto está en segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 9. Estoy hablando del apóstol Pablo, un hombre experimentado en todo. Además, un hombre privilegiado, porque subió al tercer cielo, es decir, subió al paraíso, donde está Abraham, donde están todos los que han muerto hasta ahora, están en el paraíso, según las Escrituras. Pues allí subió el apóstol Pablo y allí escuchó cosas que él no entendía ni comprendía, porque era un lenguaje distinto al que nosotros hablamos aquí. Porque nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo que tenemos aquí, allí no pinta para nada. Es otro mundo. Entonces, él entendió eso. ¿Pero qué le pasó? En el 7 nos dice así: para que la grandeza de las revelaciones, lo que él había vivido, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una enfermedad. Tenía una enfermedad en su carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, Pablo tenía una enfermedad, parece ser que era en la piel, no, seguro no lo sé, pero era una enfermedad que él había pedido a Dios: Señor, sáname. Pablo, mira, había orado por una persona que estaba muerta y había resucitado. Muchacho que se quedó dormido, se cayó y el Señor lo sanó. Había orado por enfermos. Incluso el pañuelo de Pablo lo cogieron mucho y el pañuelo, al tocarlo, las personas eran sanadas. Pablo tenía el don de sanidad, pero sin embargo tenía una enfermedad y había orado a Dios una vez y Dios no lo había sanado. Había dejado un tiempo, había orado otra vez y Dios no lo había sanado.
Dejó otro tiempo, había orado a Dios y Dios le dijo no. Entonces Pablo entendió de que Dios nos puede decir que no también. Pero no nos deja ahí y ya está. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en las debilidades. ¿Por qué permite el Señor nuestro sufrimiento? ¿Por qué permite el Señor que enfermemos? ¿O por qué permite el Señor que moramos? El último hermano pastor que hemos tenido y hemos vivido y lo hemos atendido, un hombre con 59 años. No podéis imaginar, si habéis escuchado la entrevista que le hice, quería vivir. Tenía muchas predicaciones preparadas, por si lo invitaban en las iglesias para compartir. Se quería apuntar al ministerio de la capellanía en el hospital. Tenía tantas cosas que hacer que no tenía en su mente que le llegaba la muerte. Y la muerte silenciosamente se iba acercando a él. Yo lo sabía, porque una de las cosas que Dios nos va revelando, bueno, lo natural. También hay una cosa que es natural, que tú la percibes, y ya los médicos te dicen que ya no tienen nada que hacer, y hemos orado y Dios nos ha respondido, pues entonces se acerca, ¿no? Pablo había aceptado la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que viviera con esa enfermedad, pero que en esa enfermedad iba a ver la gloria de Dios. 35 años estuve con una mujer enferma de Parkinson y al final con un cáncer. Y una de las cosas que puedo decir es que estuve todo ese tiempo orando al Señor, pero el Señor no la sanó, pero sí le dio una habilidad, una fuerza para estar contenta y para estar feliz y siempre compartir cosas buenas. Aquellos que vosotros lo habéis conocido, pues era así. A mí me extrañaba también, pero era la realidad. Dios le dio esa gracia. Cuando Dios no nos da la salida, nos da los recursos para que podamos tener fuerza y podamos enfrentarnos a la situación que estemos. Lo único que tenemos que es confiar en Él. Confiar. Porque en la confianza viene la paz a nuestro interior. Y tú me dirás, tú es que no has vivido. Mira, yo he vivido ya casi de todo. Hijos con droga. No quiero contar todo lo que he vivido, lo que me quedará, que he vivido todavía. Pero realmente lo que puede decir es que hasta aquí el Señor me ha ayudado y nos ayudará si siempre confiamos en nuestro Señor. Aunque nos diga que no. Aunque nos diga que no. ¿Cuántas veces he orado por personas que están enfermas y que pidiendo sanidad y el Señor no la ha sanado? Pero también he orado por personas que estaban enfermas y el Señor la ha sanado. Y es una realidad. El Señor quiere vernos también en medio de la enfermedad. El Señor quiere vernos también en medio del sufrimiento, como respondemos. El Señor quiere vernos en medio de la tormenta, como vio los discípulos, ¿recordáis? Aquellos discípulos que estaban en medio del mar y que estaban turbados, que estaban desesperados, cuando el Señor se acercó a ellos. ¿Por qué? No temáis. Y el agua se calmó. Supliquemos la presencia de Dios y nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón se calmará. Y veremos un camino nuevo en medio del desierto. En segundo lugar, podemos escuchar, sí, quiero. En Marcos capítulo 1, del 40 al 41, un hombre con una enfermedad que le impedía estar en la sociedad, y era la lepra. Y este hombre se enteró que Jesús iba por un sitio, y se acercó a él, se hincó de rodillas, clamándole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo miró, tuvo misericordia de él, extendió la mano, tocó al leproso y dijo, quiero ser limpio. Qué alegría, ¿no? Cuando oramos y la persona es sana, o cuando oramos y los problemas son solucionados. Pero a veces hay un no, pero también hay un sí. Por eso nosotros debemos de orar. Nosotros tenemos que orar como aquella viuda, ¿recordáis? Oró una vez y otra vez y otra vez hasta que le hiciera justicia a aquel juez. Y el hombre le dijo, aunque no te hemos Dios ni nada, pero bueno, para que me dejes en paz, te voy a hacer justicia. Pues no tendrá el Señor misericordia de nosotros, como dice la palabra,
y escuchará nuestra voz, nos ayudará y nos dará fuerza y abrirá camino y fortalecerá nuestros pies para poder seguir adelante. Pero hay otra manera que Dios responde, y es dejando que nosotros actuemos. Oramos y a ver cómo respondemos. Muchas veces cuando una persona está desesperada y uno le habla de los recursos de Dios y le dice confía, la persona te puede decir, ¿y eso qué es? Confía en Dios. ¿Eso qué es? A ver, explícamelo, ¿qué es lo que es confiar en Dios? Porque cuando uno está desesperado no sabe esa fórmula de confiar. ¿Qué es confiar? Pues es esperar. Hay un salmo que es muy bonito, yo lo tengo siempre de lema, Salmo 37. Encomienda al Señor tu vida, confía en Él y Él hará. Mientras te responde, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay otra manera más. Oramos y Dios nos deja a ver cómo actuamos, a ver cómo respondemos. Y hay un texto que en Segunda de Reyes, capítulo 20, de un rey llamado Ezequías. Este hombre enfermó gravemente y estaba para morir. 20:20, Segunda de Reyes 20:20, por si los queréis apuntar, yo lo leo de aquí. En esos días el rey Ezequías enfermó gravemente y estaba para morir, se estaba muriendo. Y llegó el profeta Isaías a visitarlo y le dijo, Dios dice que te va a morir. Así que arregla tus asuntos familiares más importantes. Ordena tu casa. Entonces Ezequías, ¿qué hizo? ¿Qué harías tú? A ver, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo si te dice, Juan, que te va a morir ya? O Manolo, que te ha llegado la hora. O Pepe, que te ha llegado la hora. Escuchando el testimonio del hermano, le pregunté al hermano si tenía miedo a la muerte. El hermano me dijo que sí, que tenía miedo a la muerte, porque había que experimentar cuando te dicen la noticia que te vas a morir y te produce un temor a la muerte. Pero después de haber vivido la experiencia, llegó a la conclusión que en Dios tenía la vida eterna y ya ese temor de la muerte había desaparecido. Lo que realmente tenía muchas ganas de vivir y de seguir adelante como todos nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos cuesta abandonar este cuerpo, nos cuesta abandonar el tabernáculo este. Sin embargo, no somos nada y es un suceso y es un proceso que a nosotros nos puede dar temor, pero el mismo Machado nos decía que no debemos de temer a la muerte, porque cuando la muerte está, nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos, ya la muerte no está. Es un proceso. Y orando a Dios, no sé si lo he compartido aquí, pero orando a Dios y pidiendo al Señor que me hiciera entender y comprender este momento cuando la persona pues muere, qué le ocurre, qué le pasa, qué vive, qué experiencia tiene, cómo lo pasa, pues me mostró un sueño. Y en el sueño yo iba en un coche. Yo desde joven, 18 años, me compré un coche de estos grandes. En aquella época corría 170, 180, ya corría mucho. Y adelantaba sin mirar y sin nada, ¿no? Pues en ese sueño iba yo en un coche. Ya era más prudente, pues ya era hora. Iba en un coche, pero ahora venía uno de frente. Venía uno de frente y no se quitaba. Ni yo tampoco me podía alejar. Hasta que chocó conmigo. ¡Bum! Y al chocar realmente, venía persona conmigo, no sé quién era, pero venía persona conmigo, yo hago así, pego un salto y entro como si fuera a un salón. Allí hay muchas personas y yo me di cuenta que no me duele nada, que no he sentido nada, sino lo que he hecho como si fuera un salto. Y he pasado a otra dimensión, pero no me duele nada. Pero ya estaba libre del dolor y del sufrimiento. Ya se había quedado como todo ahí, pensando que pues ya iría al hospital, ya me curaría, esto y lo otro, pero fue así. Es un instante, es un segundo, es cerrar los ojos y abrirlos en la presencia del Señor. Y nos dice la palabra que los ángeles vienen, nos arrebata y subimos a la presencia de Dios al mismo
paraíso. ¿Qué hizo Ezequías cuando el Señor le dijo que iba a morir? Pues mira cómo respondió. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared. Se puso hacia la pared, oró a Dios así: Dios mío, no te olvides que yo siempre he sido sincero contigo. Estoy leyendo una versión nueva, pero la podéis leer la tuya. No te olvides que yo he sido sincero contigo. Te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Así respondió Ezequías cuando le dijo Dios que se iba a morir. No empezó a culpar a nadie, no empezó a lamentarse, sino se puso de frente a una pared y dijo: Señor, recuerda que yo he sido muy sincero. Recuerda que yo te he agradado en todo. Y le entró una profunda tristeza y un llanto en su corazón, porque no se quería morir. Y cuando Dios vio la actitud de Ezequías, ¿sabe lo que le dijo al profeta? Isaías, vuélvete, le dice que le concedo 15 años más de vida. Recuerdo al hermano, este pastor que estoy hablando en esta mañana, cuando él tuvo el cáncer de páncreas, yo estuve visitándolo y estuve orando por él. No me recuerdo, pero yo siempre que oro por los enfermos le pido al Señor que le conceda años de vida, que pueda disfrutar de la iglesia, de su familia, de su mujer, de sus hijos, de la sociedad, que pueda disfrutar más y que le dé tiempo para reflexionar, meditar y ordenar todo lo que tenga que hacer. Siempre lo hago, ¿no? Y cuando le pregunté al hermano qué tiempo hacía de la enfermedad, hacía 15 años, 14 para 15 años que había llegado su hora. Dios le concedió también esos 15 años de vida. Hace poco un hermano le entró un infarto y no contaban con él, y oramos a Dios y pedí a Dios que el Señor le concediera también años de vida. Y a los 3 días salió de la UCI y estaba sentado tan tranquilamente. Hemos visto eso también, por eso seguimos confiando en Dios y vemos también cómo Dios actúa. Dios quiere ver nuestro corazón y a pesar del sufrimiento y las circunstancias, lo que quiere ver es la actitud que hay en ti y hay en mí. Sea no, sea sí, o sea que tú mismo puedes cambiar el proyecto de Dios. Fíjate tú. Podemos cambiarlo con nuestra actitud, pero mira qué sincero fue la vida de Ezequías, ¿no? Te he agradado en todo. He sido muy sincero contigo. No he ocultado nada contigo. He andado en tus caminos como tú quieres que andemos. Pues estas son las 3 formas que Dios tiene. Entonces, teniendo esta visión en nuestras vidas, eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad y al mismo tiempo nos va a dar palabra para poder consolar al cansado, al afligido, al necesitado, al enfermo, al que tiene en esos momentos necesidad de luz, porque la palabra es luz. Y cuando nos quitamos la luz, la palabra, entramos en oscuridad, entramos en turbación. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Mirad, no os turbéis vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En segundo lugar, es una reflexión que quiero compartir. Cuando nos acercamos ya a cierta edad, y no voy a decir la edad porque no hay edad, no hay edad para encontrarnos con Dios, pero sí hay un texto en las Escrituras que nos dice que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Allí nos enteramos de un familiar o también de un vecino que estaba tan tranquilo y de pronto le dio un infarto y quedó ahí. Tenía 50 y tantos años. La edad no cuenta. Hoy día estamos viviendo en una situación muy complicada, de mucho estrés, de mucho nerviosismo, la comida está muy alterada. Es decir, no hay edad. Dios nos creó eterno. Es una reflexión que nos va a ayudar también en la vida. Dios nos creó eterno y puso eternidad en nuestros corazones. Dice Eclesiastés que todo lo que creó Dios fue bueno. Y puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no llega a entender este misterio. Damos gracias a Dios que nosotros lo entendemos, porque hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador
de nuestras vidas. Y si un día nos toca cerrar nuestros ojos, lo abriremos en la presencia de Dios. Tenemos una visión, no solamente de que nacemos y morimos y se acabó todo, comamos y bebamos porque mañana moriremos, sino que tenemos una visión de eternidad. Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones para vivirlo con Él por toda la eternidad, con el Príncipe de paz. Dios nos creó así, pero al apartarnos de Dios, nuestros días fueron cortados. Al principio vivió un hombre que vivió muchos años. ¿Se acordáis quién fue? ¿Cuántos años vivió ese hombre? 961, creo. 961. ¿Alguien dice más? Vamos a animarnos. Te voy a decir un nombre que... 969. 969. Pero ¿sabe cuántos años duraba la generación de Noé? 120. ¿Sabe cuánto dura, o duraba, y dura, y durará la generación después de Moisés? 85. De 70, esto aquí en España, pero de 70 a 80 años, 70, dice, la vida del hombre son 70 años y 80 ya con duro trabajito. Mira, te viene el colesterol, te viene la próstata, te viene la arteria, te viene el oído, la vista, ya prácticamente va decayendo, va todo decayendo, los músculos se van secando, tiene que estar haciendo todos los días deporte para mantenerte en pie un poquito. 70, 80 años, en España está la media, 81, 82, es verdad que hay personas que duran 100, pero son muy poquitos, ¿eh? Entonces, así. Aunque el tiempo es veloz, dice el mismo Salmo 90 que pronto pasa y volamos. Somos como la nube que pasó o la sombra, como el día de ayer, como agua derramada, como la flor del día, somos como un pensamiento. Aquellos que nos estamos acercando a los 70 o pasamos de los 70, nos quedamos pensando un poco que ha pasado rápido la vida, ¿eh? Que pasa rápido, no te da cuenta. Como eso, como un pensamiento. Todo pasa rápido y pronto pasa y volamos. El polvo, dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Volvemos a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. Si has conocido a Jesucristo, pues estarás con Él. Si no lo ha conocido, estará apartado de Él en la oscuridad eterna, así lo dice. Jesús nos da una oportunidad al ser humano. Fuimos caídos por el pecado, pero Él nos da una oportunidad. Mira qué texto en Isaías 53, os leo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo que ahora nosotros podamos encontrar la paz de Dios es porque Jesús se dejó, como habéis escuchado, pues bofetear, clavar hasta morir en la cruz para resucitar y darnos vida. Por eso nos dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque ¿qué nos merecía nosotros? La paga del pecado es la muerte eterna. Pero más Cristo se puso por medio por amor a ti. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. ¿Para qué? Para darnos la salvación y la vida eterna. El castigo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Somos curados. Él cargó con todas nuestras enfermedades y nosotros tenemos que entender este texto. No es que no vamos a enfermar. Vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué morimos los seres humanos? Uno puede decir, bueno, porque le ha dado un infarto. El otro porque le ha dado algo de riñón. El otro del hígado. El otro ya que es muy viejo. Pero nosotros morimos por el pecado. Nacemos
nos vamos deteriorando, el pecado va avanzando hasta que morimos. Se manifiestan las enfermedades, claro, porque eso es una señal de que no somos eternos. Que el apartarnos de Dios, la imagen que te puedo crear en tu mente es como si tú a un árbol le arrancas una rama. La rama sigue verde, pero pasan los días y ¿cómo se queda la rama? Se va secando, se va secando. Pues nos pasa lo mismo a nosotros. Nos vamos secando poco a poco. Jesús vino para darnos la esperanza de la vida eterna. Recuerda aquel texto: de cierto os digo, en Juan 5:24, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye y cree en Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bonito, ¿no? Tener esa esperanza. Qué bonito es cuando está la persona sin... Mira, lo veo mucho en los hospitales, la persona con mucho miedo a la muerte, y te acerca y le habla de Jesús. Y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida al último momento. Y le entra una paz, le entra una seguridad. Y bueno, le llegará su hora, pero con esa paz y con esa seguridad tenemos esperanza en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado la vida eterna. A veces esto no lo concienciamos mucho, no lo tenemos muy claro, pero es la realidad. Si oímos su palabra y creemos en Él, Dios nos da la vida eterna. Entonces, por eso la Escritura en hebreo nos dice que Él nos libró del temor de la muerte. Yo era una persona que tenía mucho miedo a la muerte, pero cuando acepté a Jesús, ese miedo me se quitó solo. Y es una realidad. Recuerda aquel pasaje que a una mujer se le murió un hermano. Ella se llama Marta y la otra María, y se murió se murió Lázaro. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y le dijo: sí, yo creo que mi hermano va a resucitar. No, y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, creo. Jesús nos promete la resurrección de nuestros cuerpos, pero nos promete que es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Qué bonita esperanza, ¿eh? Tenemos palabra para consolar al desesperado, tenemos palabra para consolar al enfermo, tenemos palabra para consolar a aquella persona que puede tener miedo y que tiene miedo, que yo creo que todo al escuchar que nos morimos, pues nos puede pasar eso hasta que nos ubiquemos en Cristo. Pero Jesús nos promete no solamente que vamos a tener vida eterna, sino nos promete que nuestro cuerpo va a ser resucitado, y va a ser resucitado a la imagen de Jesucristo. Mira qué texto más bonito para que lo tenga en tu mente. Filipenses capítulo 3:20. Más nuestra ciudadanía está en Guadalcací, en Jerez, en Villamartín, en Arcos. Nuestra ciudadanía, cuando abandonemos nuestra ciudad, ¿iremos a dónde? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una ciudad en los cielos, celestial, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira lo que dice el texto: el cual va a transformar nuestro cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué palabra nos da el Señor para que podamos tener paz? Estas cosas os he hablado, estas palabras os he dicho, que aunque muera, tu cuerpo va a ser resucitado y va a ser transformado igual que el mío. Qué bonito, ¿no? Que ya se nos va a quitar aquellos defectillos que tenemos y vamos a tener un cuerpo ahí perfecto, como el de Cristo Jesús. Y Pablo lo afirma, mira, en 1 Corintios, capítulo 15, 51. He aquí os digo un misterio. Recuerda que Él estuvo en el cielo, estuvo en el paraíso, contempló, Él vio, y por eso lo revela, y nos va a revelar ahora un misterio, un secreto. No todos vamos a morir, porque algunos vamos a ser arrebatados,
pero todos seremos transformados en un momento al abrir y cerrar los ojos, al final de trompeta, porque se tocarán las trompetas y ¿qué dice? Los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: vencida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, y tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es, ¿lo leéis? El pecado. La paga del pecado es la muerte. Por eso nosotros sabemos que morimos por el pecado. Los seres humanos mueren por habernos apartado de Dios. El aguijón, dice la Escritura, de la muerte es el pecado. ¿Qué es el aguijón? El aguijón es lo que tiene la avispa, que te pica y te hace un bulto. Si eres alérgico, no veas. Pero si no eres alérgico... Pues el aguijón que tenemos todos es el pecado que está dentro de nosotros, que lo hemos heredado de nuestros padres, y eso nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el poder del pecado, la ley. Más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que la avispa nos picó, que el pecado entró en nuestras vidas, pero más gracia dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo afirma, y Pablo da incluso la fecha o el tiempo en la palabra Cairo, el tiempo de Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos y hermanas, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Un día escucharemos una voz, aquellos que ya estemos en el cielo o aquellos que estemos aquí en la tierra. Los que están en el cielo son los muertos que han muerto en Cristo, serán resucitados. Y nosotros seremos arrebatados y transformados a la imagen del cuerpo de Jesucristo. Por tanto, alentaos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sea la muerte, el pecado, la vida, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando tenemos una visión amplia de lo que es la vida, nos va a ayudar a encontrar la paz en medio del sufrimiento o en medio de los problemas. Porque no nos vamos a quedar estancados en lo que estamos viendo o lo que estamos pasando, sino que nuestra mente va a superar eso. Es verdad que hoy estoy sufriendo, ahora es verdad que estoy haciendo esto, pero ¿qué es lo que me espera? Me espera la salvación, me espera la vida eterna, me espera estar con el Señor por toda la eternidad. Y cuando mis ojos se cierren aquí, lo abriré delante de la presencia de nuestro Dios. Paso al tercer tema que quiero compartir, y es una petición de oración por el ministerio del hospital. Cuando os acordáis de nosotros, pues para que oréis. Cuando el Señor escogió a los 12 apóstoles, los escogió y los capacitó. Eso se encuentra en el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo, los tres evangelios sinópticos que nos hablan de la vida de Jesús. Sabéis que Marcos escribió a los griegos. Mateo, ¿quién le escribió? ¿Os acordáis? A los judíos. Marcos a los griegos. Y Lucas, no, Marcos le escribió a los griegos. Marcos le escribió a los romanos. A los romanos. Y Lucas le escribió a los griegos. ¿Qué nos aportaron y qué han aportado los griegos al mundo? La sabiduría. ¿Qué aportaron los romanos? La fuerza, el hierro. Aportaron. ¿Qué aportaron los judíos? La relación y comunión con Dios. Entonces, esos tres evangelios nos muestran tres caras de la vida de Jesucristo. Cuando el Señor escogió a los apóstoles, dice la palabra de Dios que los escogió para que estuvieran con Él.
estuvieran con él 3 años y aprendieran de él. Segundo, lo escogió y lo dotó de autoridad y de poder para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, liberar a los cautivos. Y aquí en Marcos 6, del 7 al 13, os voy a leer. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y echaban fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los enfermos eran sanados. Cuando Jesús envió a los apóstoles, lo envió de 2 en 2 y le dio autoridad. ¿Para qué? Le dio autoridad para orar por las personas que estaban poseídas y las personas eran liberadas. Hoy día realmente no vemos muchas personas así, pero podemos escuchar como un hombre mata a su mujer, mata a 2 niños y se pega un tiro en su cabeza. ¿Cómo estaba ese hombre? Y muchas personas que están turbadas. Jesús mismo vino para él, dice que él vino para dar libertad al cautivo, para sanar, darle vista al ciego, para dar libertad al oprimido. Y las mentes hoy día se está viviendo situaciones muy complicadas mentalmente, depresión, angustia, desesperación, turbación, de tal. Pues ellos oraban y dice las Escrituras que echaban fuera a esos demonios que perturbaban a esas personas. Pero también ungía con aceite a los enfermos y los enfermos eran sanados. Esa práctica se llevaba en el siglo I y se siguió llevando hasta que en algunos sitios se ha perdido y en otros lo siguen practicando. Es que cuando se ora con el enfermo es ungirlo con aceite. En Santiago nos dice la palabra que si está alguno enfermo, llame a los ancianos aquí es pastor, capellán, ministro, y oren por él ungiéndole con aceite y el Señor lo levantará. Dice también la palabra en Mateo: sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Dios le dio una capacidad a los apóstoles de autoridad y de poder para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos. ¿Sabéis algún caso que los apóstoles resucitaran a algún muerto? Pablo resucitó a ese muchacho, Pedro, ¿recordáis? Que resucitó a aquella mujer, la resucitó, y así algunos más. Echad fuera demonios, y de gracia recibiste, de gracia da. Si vais a una casa, dice la Escritura, y esa casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, la paz que tenéis volverá a vosotros. Es decir, le dio capacidades para sanar enfermos, para liberar espíritus, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para transmitir paz a las personas que no tienen paz. Esas capacidades y ese poder y autoridad se necesita hoy día también. Yo creo realmente que Dios sigue siendo el mismo y que Dios da esas capacidades para poder tratar a enfermos y poder tratar también a personas que están atormentadas y personas que no tienen paz en su corazón. Y esta es la petición que yo hago en esta mañana, para cuando os acordáis del ministerio del hospital. El ministerio del hospital se llama Capellanía Evangélica. Como sabéis, la formamos 3 capellanes, entre ellos está Juan Antonio, hay una hermana y estoy yo, y ahora mismo pues hay 21 voluntarios que van. Dentro de ella pues está Margarita, que está aquí con nosotros, que ya va allí, y atendemos a los enfermos. Tenemos un servicio cada mañana donde vamos al hospital y oramos por todos los enfermos. Oramos por los médicos, oramos por los que llevan la ambulancia, oramos por los que están, en este caso, pues investigando las enfermedades, oramos por los voluntarios. Bueno, hacemos una lista de oración y estamos orando, y después, pues, si hay enfermos nuestros, pues específicamente oramos por los enfermos que nos solicitan, ya que a nosotros para atender a un enfermo nos tienen que solicitar. Cuando entra la persona en la residencia hay un control en la planta y allí le tiene que decir que solicite la asistencia del capellán evangélico,
y cristiano evangélico. Entonces vamos y le atendemos desde que entra hasta que sale. Una vez que ya sale, pues ya es del pastor. Entonces, os quiero poner esta petición en vuestros corazones para cuando tú entres en tu aposento alto, ore al Señor y nos pueda echar una mano desde ese lugar, orando al Señor. Pero para terminar, os recuerdo el texto que comenzamos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos de confiar. Recuerda que hay 3 tipos de paz: la paz de ausencia de guerra, la paz mental y la paz de Dios. Pedamos siempre tener la paz de Dios y nuestra paz y la paz también. Oremos por Israel y oremos por las naciones que están en guerra. Y hagamos esa reflexión. Dios nos creó eternos, pero nos ha puesto un límite que tenemos que aceptarlo. Y cuanto más pronto lo aceptemos, pues más fácil será el día de nuestra despedida. Pero mientras tanto, recuerda que el Señor está contigo, que Dios responde de 3 maneras. ¿Recordáis? Con un no, con un sí, y te deja que tú respondas. Tú puedes cambiar incluso el plan y el proyecto que haya para ti, lo puedes cambiar. ¿Quién lo cambió? ¿Cómo lo cambió? Pues se puso ahí diciendo a todo el mundo que era la pared. No, se puso de frente a la pared, donde no había nadie, solamente podía encontrar a Dios. Y clamó a Dios y le dijo: Señor, mira mi vida, cómo yo he sido sincero, yo te he agradado en todo. Y claro, le entró una tristeza y lloró mucho. Y el Señor cambió su plan, cambió su plan. Dios puede cambiar nuestra tristeza en baile, ¿no? Lo puede cambiar y lo cambiará. Oremos al Señor, hagamos una oración en el nombre del Señor y ya entrego a nuestro hermano en